¿Y el insomnio qué es? ¿Qué puede producirnos el insomnio a la larga, verdad? Pues daños en nuestro cerebro, daños en nuestra mente, desórdenes, ¿verdad? Andamos cansados todo el día, andamos irritados, nos enojamos con frecuencia, nos alteramos muy rápido. Sí hay varios desórdenes, ¿verdad? Que puede traer el traer insomnio, pero el insomnio también es causado muchas veces por el temor, por el miedo de qué voy a hacer con la situación que estoy pasando, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con la situación que yo estoy viviendo? ¿De qué manera voy a salir adelante? O simplemente que traes muchas preocupaciones. Y la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que también trabajar con esa área. Si tenemos insomnio, hay que entregarle esa área al Señor, porque no podemos estar así. Yo por muchos años trabajé de noche. Ustedes saben que mi testimonio es que yo trabajé en bares, en antros y en discotecas muchísimos años. Entonces para mí ha sido difícil poderme acoplar a un horario normal de dormirme, ¿verdad? De irme a dormir temprano. Me cuesta mucho dormirme temprano. Entonces yo tengo que estar quitando celulares de mi vista, apagando luces, lo que se pueda para poder tratar de dormir. Ordenarle a mi cerebro a que se empiece a relajar, ¿verdad? Que se empiece a dormir, porque es difícil. Uno dice, ya me acosté a las 9, pero si el celular lo dejaste a las 4 de la mañana, entonces pues no se puede, ¿verdad? Entonces con el celular jamás vamos a dormir. Tenemos que quitar todo tipo de distracción, de aparatos y de todo. ¿Para qué? Para que realmente pues podamos nosotros descansar, hermanos. Así que todo este mes vamos a estar hablando sobre el tema no temas. El tema de hoy es: el temor tiene un inicio, enfréntalo. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 10. Ya está ahí, ¿verdad? Ahora sí no tardó nada en encontrarlo. Dice la bendita palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Génesis 3:10. ¿Usted conoce la historia aquí en el libro de Génesis? Y es desde el principio de la creación. Dice en el versículo 1, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Entonces este es un libro donde te empieza la historia contándote que desde el principio, ¿quién creó la tierra y los cielos? Dios. Es un libro con esta historia que te está invitando a que tú veas quién es el creador de todas las cosas, quién es el creador de los cielos y quién es el creador de la tierra. Y aquí empieza a describirte en el capítulo 1, luego el capítulo 2, te dice el hombre en el huerto del Edén. Y usted conoce la historia, ¿verdad? De cómo Dios creó el mundo en 6 días y dice que al séptimo, ¿qué? Al séptimo, ¿qué? Descansó. Al séptimo día descansó. Entonces vemos que ya tenía todo organizado, todo tenía en orden. Después creó también, dice que había creado a Adán y a Eva, ¿verdad que sí? Y ellos se convirtieron en un matrimonio, Adán y Eva. Y con este matrimonio obviamente pues ellos recibieron también instrucciones. Vamos a empezar a leer el contexto ahí en Génesis 3. Génesis 3 y dice la desobediencia del hombre. ¿Está ahí? Génesis 3 y habla de la desobediencia del hombre. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pero la serpiente, ¿sí está ahí? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable, dice aquí, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que, hermanos, que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vemos en esta historia cómo es que Dios había creado a Adán, y de la costilla de Adán creó a Eva. Hicieron este matrimonio, estaban ahí juntos, no tenían más que obedecer a Dios y vivir tranquilamente, ¿verdad que sí? Tenían todo, hermanos. A ellos no les faltaba nada. Ni siquiera tenían que esforzarse por trabajar, ni comer del sudor de su frente, ni tener hijos con dolor, decía ahí. Eso vino hasta después. Entonces se puede decir que estaban literal en la gloria de Dios, ¿verdad? Ellos estaban en la gloria, ellos no tenían que hacer nada. Pero dice aquí que hubo un engaño, hubo una mentira, y se le presentó la serpiente, que era astuta, dice ahí, ¿verdad? Y va la serpiente y le habla a Eva y le empieza ¿qué? A engañar, porque después habla que dice Eva: la serpiente me engañó. ¿Sí? Cómo el enemigo nos engaña, cómo es muy astuto y empieza a hablarnos y nos empieza a decir lo que queremos escuchar, aunque no sea correcto, ¿sabe? Y nos empieza a mentir y nos empieza a envolver, y al ratito ya andamos pecando porque nos envolvió bien padre, ¿verdad? Y dice aquí que la serpiente le engañó, pero dice que cuando ella le ofrece a su marido, él también come de ese fruto, y los dos, dice que al momento de comer esto que hice, se les abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban ¿qué? Desnudos. Se dieron cuenta de su desnudez. Antes no se habían dado cuenta, ellos no se veían con malicia, ¿sabe? Para ellos era normal andar desnudos, no necesitaban ropa. Ellos estaban bien, pero al desobedecer, al cometer pecado, hubo una ¿qué? Una separación de Dios, con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, al cometer pecado hay una separación del hombre con Dios, se le abren sus ojos, empieza a ver, ¿verdad? Con otros ojos ya diferentes. Y dice que oyeron la voz de Dios, dice, y oí la voz de Jehová, y dice, y tuve miedo. Aquí no dice, y tuve temor de Jehová, ¿verdad que no? Es diferente el miedo al temor de Jehová. Vamos a hablar sobre eso. Yo no puedo decir, es que yo tengo miedo de Dios. Es que yo tengo temor de Jehová. Es muy diferente, hermanos. Entonces aquí no dice que Adán y Eva tuvieron temor de Jehová cuando oyeron su voz. Dice que tuvieron miedo. Entonces el miedo tiene una raíz. El miedo viene a tu vida a causa del pecado. Porque cuando tú y yo estamos bien cerca de Dios, cuando tú y yo estamos teniendo una comunión personal con el Señor, por más terror que venga, usted no tiene miedo, porque está confiado en quien lo defiende. ¿Alguien dice amén? Por más que venga tribulación, desierto, tempestad, enfermedad, escasez, usted no va a tener temor porque usted confía en quien lo llamó. Pero cuando tú y yo empezamos a separarnos de Dios, a hacer lo malo, a cometer pecado, la naturaleza humana empieza a prevalecer. Y ahí es cuando nosotros empezamos a dudar y empezamos a tener temor de lo que vaya a pasar. ¿Sabe algo? Es como cuando tú ves una película de terror. Ponga a dos niños a ver una película, a uno a que esté ahí sentado y el otro, hay los dos sentados, pero uno viendo una película de terror. Usted apágale la luz. ¿Quién va a tener más miedo? ¿Quién va a tener más miedo?
el que estuvo viendo la película de terror. ¿Me explico? ¿De qué se estuvo contaminando? ¿De qué se estuvo llenando? El otro niño puede decir, ay, ¿qué pasó? Se fue la luz. Esa puede ser su primera reacción. Voltea así y el otro empieza a gritar porque se está cumpliendo lo que vio en la película, ¿sí o no? Va a empezar a ver que sale Chucky y que sale Jason, el de Viernes 13, y empieza a oír cualquier ruido y ya cree que es un fantasma. ¿Por qué? Porque de eso se llenó su mente, de eso se contaminó, y por eso cuando usted ve una película en la noche no quiere ir al baño, porque le da miedo. Tiene que ir prendiendo cada luz de donde va pasando y luego correr, ir apagando todas hasta llegar a su cuarto otra vez. O acompáñame, es que no quiero ir solo a la cocina. Ay, ve que tiene, ve tú solo. No, acompáñame, o préndeme la luz, ¿verdad? Ahorita ya tienen a la Alexa que les prende y apaga la luz, ¿verdad? Pero como quiera les da miedo. Y entonces ahí es donde vemos que el pecado hizo que ellos sintieran temor de la voz de Dios, sintieran miedo porque algo malo, se dieron cuenta de que algo malo habían hecho, de que habían desobedecido a Dios. Entonces el temor tiene un inicio. Cuando tú y yo estábamos chicos y nuestra mamá nos decía que no íbamos a salir, ¿verdad? No sé, a alguien que le pasó y usted como quiera se salió, ¿verdad? No estaba su mamá, usted se salió, y cuando se salió casualmente usted se accidenta, se hace una cortada, ahí van todos corriendo, ¿y qué pasa? Mi mamá me dijo que no me saliera, ¿sí o no? A mí me pasaba. O cuando tu mamá te decía, no corras porque te vas a caer. Oye, era profético, paz. Corrías y te caías y te pegaban por haberte caído. Sí, o sea, era doble. Te caíste y también te pegaban porque ya te habían dicho que no corrieras, ¿sí o no? Entonces vemos eso, que la desobediencia, el pecado nos infunde ¿qué? Temor. Hay un inicio del temor. Cuando tú sabes que en el trabajo estás haciendo algo malo, empiezas a hacer algo malo y aparentemente nadie dice nada, todo está bien, pero pasan los días, pasan los meses y de repente dicen, oye, aquí falta algo. ¿Qué empieza? Como la caricatura, ahí es donde él sintió el terror, ¿verdad? Empieza uno así que, ay, ya se supo, ya se destapó la cloaca, ¿verdad? Ya ahorita ya se va a empezar a salir todo, ¿verdad? Lo que se hizo. ¿Por qué? Porque tú fuiste partícipe o tú permitiste. Entonces dices, ahora sí, a ver cómo nos va. Entonces, hermanos, todas esas cosas, o el haber mentido. ¿Cuántos han echado una mentira? La verdad. El que no levantó está pecando, es mentiroso. ¿Sí? Yo creo que todos aquí hemos echado una mentirilla, hasta mentirilla blanca, ¿verdad? Que ya sabemos que no hay mentiras blancas, ni verdes, ni rosas, ni con moñitos, ¿verdad? No las podemos adornar bonito las mentiras. Mentira es mentira y punto. Entonces todos hemos mentido, pero cuando tú dices una mentira y de repente te descubren, ¿qué haces? Dices otra mentira para tapar la mentira que dijiste. Y luego dices, como que no cuadra, dices, ay, y empiezas a echar otra mentira, y luego echas otra mentira, y total que se hace una avalancha de mentiras y viene y destruye todo, porque al final vas a ser descubierto entre tanta mentira. ¿Alguien dice amén? En cambio, si alguien te descubre en la mentira y dices, la verdad sí te mentí, ay, santo remedio. ¿Alguien dice amén? Es mucho mejor, hermanos, a estar de una mentira a otra y haciendo el problema más grande, y luego ya involucraste a alguien y ya metiste a otro y total que ya se hizo un problemón, cuando lo primero que debíamos de haber dicho, ¿sabes qué? La verdad sí te mentí, sí eché una mentira, me dio miedo decir la verdad, me dio miedo porque pues, a lo mejor iba a recibir consecuencias, a lo mejor pues era algo que no te agradaba, pero es mejor decírtelo de una vez, ¿verdad? Y eso es mucho mejor a seguir con las mentiras, porque si no, entonces la gente que dice mentiras vive en temor. ¿Alguien dice amén? Porque en el temor de ser descubierto de alguna forma, de alguna manera y en algún tiempo. Entonces, la mentira da un inicio al temor, el pecado da un inicio al temor.
No podemos estar haciendo algo malo porque estamos viviendo en el temor. Personas que se pueden dedicar a lo malo y estar extorsionando, pidiendo y mil cosas, pudieran tener mansiones y mansiones, pero no pueden vivir ahí porque tienen que estar huyendo, ¿sí o no? Y quedan aquellas casotas abandonadas, bonitas y todo, llenas de muebles y todo, y al final de cuentas abandonadas porque no pueden estar ahí un tiempo porque van y los buscan. Entonces imagínense, viven con el temor de ser ¿qué? Encontrados, de ser ¿qué? Descubiertos, de ser ¿qué? De que a lo mejor no a ti, pero a tu familiar. Y entonces ahí está el temor, hermanos. El temor es algo que nos limita a poder ser felices. El temor es un limitante a que tú sigas cumpliendo tus sueños. El temor es una falta de fe. Póngalo ahí, por favor, porque es importante. El temor es una falta de fe. Hebreos 11:6, ahorita se lo dije. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe algo? ¿Cuántos saben que Dios quiere verte próspero? La verdad, y bien próspero. Levante su mano. ¿Sí sabe que Dios te quiere ver bien próspero? ¿Sí? Eso Dios quiere. Amado, yo deseo que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. ¿Y qué más? Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seas prosperado y que tengas salud. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú y yo nos desviamos de la voluntad de Dios y empezamos a hacer nuestra voluntad y no la de Dios que empieza, no hay prosperidad. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer las cosas como tú y yo pensamos que así deben de ser, como tú y yo pensamos que así son, y como tú y yo pensamos cuándo debe de ser, porque aún en los tiempos Dios tiene tiempos. Hay ocasiones en que te dice el Señor, en este año no vas a levantar negocio, va a ser hasta el próximo. ¿Alguien dice amén? O hay ocasiones en que te dice el Señor, es tiempo, levántate, pero no tengo dinero, pero tienes fe. ¿Sí? Tú das el paso y Dios te da el peso. Tú das el paso y Dios te pone el piso. Amén. Porque te avientas a la nada. Dices, ¿cómo le hice? ¿Quién sabe? Fue Dios. Eso es fe. Pero también hay que saber discernir los tiempos y estar en comunión con Dios. Y lo que le pasó a Adán y Eva es que perdieron toda comunión con Dios cuando desobedecieron. Eso fue lo que pasó. Cortaron relación. Fue un contacto cero. ¿Sí sabes qué es un contacto cero? O sea, que es cero. No tiene nada de contacto con la persona. Puede estar ahí, pero como no está. Se cuenta como que no está. Puede estar contigo, pero así, nada. No hay comunicación, no hay nada. Eso es contacto cero. Entonces, hermanos, ahí es donde entra la separación, la división de Dios con el hombre, y ahí es donde el miedo tiene un inicio. ¿Por qué no dice, y tuvieron temor de Jehová? ¿Sabe qué es el temor de Jehová? Vamos a Proverbios 9:10. ¿Quién me lo quiere leer? Dice que el temor de Jehová, ¿qué es, hermanos? El principio de la sabiduría. Entonces, ¿ya vio que es diferente tenerle miedo a Dios a tener temor de Jehová? Tenerle miedo a Dios fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Le tuvieron miedo porque escucharon que ahí estaba el Señor y les estaba hablando, pero le tuvieron miedo, ¿por qué? Porque habían pecado. ¿Sí? Le tuvieron miedo, ¿por qué? Porque estaban en pecado, porque habían desobedecido, porque habían hecho lo malo. Y ahora, cuando usted dice, es que yo no voy allá porque tengo temor de Jehová, ¿qué quiere decir? Que usted es sabio. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando tú eres sabio, tú dices, ¿sabes qué? No, yo no le entro a ese negocio. No, yo no voy a ir a esa fiesta porque yo sé qué hacen ahí. No, yo no voy a ir allá porque yo ya sé qué puede pasar. No, yo no voy a viajar para allá porque tal vez me puede pasar esto. Ese es el principio de la sabiduría, ese es el temor de Jehová.
ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? No puedo ser parte de esto porque tengo temor de Jehová. A decir, no hombre, es que yo tengo miedo de Dios. ¿Sí? Como dijo Adán, ¿verdad? Es que sí oí tu voz, Dios, pero tuve miedo, ¿verdad? Y aquellos con las hojotas ahí pegadas, cosidos ahí, paradillos, me imagino, detrás del árbol así, porque sabían lo que habían hecho. Los niños se esconden cuando hacen algo malo, ¿sí o no? ¿Dónde andas? Y ahí está detrás de la puerta, ¿verdad? Escondidillo, debajo de las sábanas, en el closet, ¿verdad? Bien escondidos porque saben que hicieron algo malo, ¿verdad? Por eso se esconden. Por eso la gente que huye sabe que hizo algo y tiene que huir. Amén. Entonces, el temor tiene un inicio. Cuando tú y yo tenemos una separación de Dios, empiezan muchos temores en nuestra vida. La gente empieza con temores, empieza una ansiedad terrible. ¿A cuánto les da ansiedad? Es horrible vivir con ansiedad, ¿sí? Y entre más ansiedad te da y más y más y más, ya no quieres salir y entonces ya no recibes. Y entre más ansiedad te da, ya no quieres socializar con la gente, ¿sí o no? No quieres hablar con nadie, te da miedo. Y entonces todos esos temores, todos esos espíritus vienen a tu vida y te empiezan a acorralar, te empiezan a encerrar y te empiezan a tener cautivo. Es más, ya ni siquiera te quieres acercar a Dios porque en tu mente el diablo te dice, si te acercas más a Dios te van a pasar más cosas. Y la gente dice, es que, mira, yo no quiero acercarme tanto a la iglesia porque siempre que me acerco me va bien mal. ¿Ha escuchado eso? ¿O le ha pasado eso? Que nada más se quiere acercar a Dios y hace cuenta que empezó una revolución. Y todo te empezó a ir mal en el trabajo, con la familia, con los amigos, en las finanzas. Empezaste a perder todo, problemas aquí, problemas allá, que al parecer es porque tú estás buscando de Dios. Y lo que no entiendes, ni tú ni yo, es que Dios está limpiando nuestra vida de las cosas que no son correctas. Yo siempre les platico mi historia, que cuando yo me convertí, toda la gente, la mayoría me dejó de hablar. Los del antro ya no me hablaban. Me decían que me había fanatizado, que era un aleluya. Me decían que había exagerado, que ya, o sea, me pasaba de la raya, que decían, ya, o sea, es que es muy exagerado lo tuyo, ¿no? Yo les decía, no, es que yo sé lo que necesito. Yo necesito apartarme porque yo no puedo con los vicios. Yo necesito huir realmente porque me gana la tentación. No puedo resistir, yo no soy de una. Yo no puedo decir una no en ninguna. Yo no podía decir eso. Y aunque me veía bien religiosa, y sí, mucha gente me dejó de hablar porque no comprendían en su momento qué era lo que le estaba pasando a Karina, que se había fanatizado, que se había hecho bien religiosa. Hoy te puedo decir que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Sí? Entonces, tal vez para la gente dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural no te va a comprender el por qué tú tratas de alejarte, por qué tú tratas de apartarte, por qué tú tratas de decir no a las fiestas, o de decir no aquí, allá, a esto, al otro, o a alguna persona, dejarle de hablar porque es lo mejor. Porque estás huyendo de la tentación, estás resistiendo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Necesitamos resistir, ponerle un límite. Hasta aquí, diablo, de aquí no pases. Lo siento, pero ya no. El único que aquí pasa es Jesucristo. Ya no. Se te acabó tu chamba conmigo, ¿verdad? Le pusiste un límite. Es bueno poner límites, pero póngaselos al enemigo. Dígale, hasta aquí llegaste, no más. Ya me robaste mucho, ya mataste muchas cosas en mi vida, ¿sí? Ya destruiste mi vida, ya no. Ahora viene
la restauración en Cristo. Amén. ¿Alguien dice amén? Entonces, hermanos, el temor tuvo un principio y nació por el pecado, que causó un distanciamiento con Dios. Y Adán y Eva no tenían miedo antes, pero la desobediencia les hizo abrir sus ojos al pecado, y entre más lejos de Dios estás, más tienes miedo a todo. En cambio, cuando sabes que Dios está contigo, no le tienes miedo a nada más que a Dios. Amén. Que es un temor reverente. El temor reverente es cuando dices, ¿sabes qué? Es que yo no quiero faltarle a Dios. ¿Sabes qué? Es que yo no puedo hacer esto porque no quisiera que Dios me ponga una reprensión. ¿Sabes qué? No quiero volver a hacer esto porque sé que esto le duele a Dios, le duele su corazón. ¿Sabe? Es como cuando un papá ve que un hijo de él salió de una crisis de algo y lo ve superándose y está feliz porque ya está saliendo adelante. Pero cuando tiene una caída, ¿usted cree que no le duele al papá? ¿Sí o no? Claro que le va a doler a su papá ver a su hijo nuevamente en lo mismo. Le va a doler su corazón, porque ¿qué padre quiere ver mal a su hijo? Amén. Entonces imagínense Dios viéndonos a nosotros caminando en el Señor, estando con todo en su camino y estando bien firmes y trabajando para el Señor y diciendo sí, amén para todo, y de repente usted y yo ya desaparecimos del mapa, nos fuimos a otro lado y nos regresamos al mundo. Y sabe algo, dice la escritura en Mateo 12, que el espíritu inmundo que salió de usted va por 7 peores y vuelve a entrar a su vida. Mateo 12, para que lo apunte. Ahí lo dice claramente, que el espíritu que salió de usted, con el que usted batallaba, va por 7 peores que él, y juntos regresan al cuerpo de donde salieron. Y el estado postrero de aquella persona viene a ser peor que el primero. Mateo 12, déjeme, le doy la cita exacta para que usted lo busque y lo lea y no diga, es que la pastora inventó para echarnos miedo. Acuérdense que no tema. Mateo 12, y lo va a leer desde el 43 hasta el 45. Ahí dice, el espíritu inmundo que vuelve. El espíritu inmundo que vuelve. Ejemplo, de mí salió un espíritu de alcoholismo. Yo les platico, yo fui alcohólica por varios años, cuando trabajé en los bares. Y digo alcohólica porque yo necesitaba el alcohol. Y a veces nos pagaban con alcohol. Decían, bueno, me agarran unas cervezas, unas bebidas, mira eso, lo otro. Y yo, pues bueno, ven, está bien. Y a veces que yo no quería y como quiera ahí estaba. Y a veces que yo no quería y decía, no, es que ando enferma. Un tequilita te va a abrir la garganta. No me abría la garganta. Me ponía mal. ¿Sí? Entonces, vemos esto, que la tentación siempre va a estar. ¿Y qué hizo Karina? Huir del antro, salirse de ahí, aunque era su pasión cantar, ¿verdad? Yo decía, es que ¿qué tiene de malo? Estoy cantando. Sí, el ambiente en el que me desenvolvía, la forma de cuál era mi paga también, y muchas cosas que yo decía, es que no, sí voy a poder. Y no pude. Tuve que reconocer que era débil. Tuve que reconocer que no podía decir que no, ¿sabe? Y yo me las daba de muy acá, de no, nada más mis chicharrones truenan y andaba peleándome con todos. Pero era muy débil en ese aspecto. No podía decir que no. Entonces tuve que reconocer que era débil. Y ahora dice la palabra de Dios en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Si tú eres débil en una situación, di fuerte soy, pero fuerte ¿en quién? En Cristo. Que cuando venga la tentación, que cuando venga ese espíritu nuevamente a perturbarte, tú vas a declarar, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Y entonces cuando venían con la tentación yo decía, no gracias. Ay, mira, pues no gracias. No, hombre, pero que si nada más eso, no gracias. No, pero mira, es que ya te hiciste bien amargada, porque no hago lo que quieres.
¿Sí? Tuve que agarrar autoridad. A ver, si eres mi amiga, si eres mi amigo, no me vas a pedir otra vez lo que ya te dije que no. No está bien. ¿Alguien dice amén? Tenemos que tomar autoridad sobre todo principado, sobre todo gobernador de tinieblas, sobre todo huestes de maldad, sobre todo espíritu que tú sabes que te hace daño. Porque todos aquí sabemos qué nos hace daño y qué no nos hace daño. Yo estoy hablando de lo mío, ¿sí? Yo sé que a lo mejor para otras personas no es igual, ¿sí? Yo hablo de mí, para que no diga, ¿ya oíste la pastora? Yo creo que el Espíritu Santo es suficiente para redarguirle a cada uno de nosotros cuál es su debilidad. ¿Sí? Cada uno de nosotros sabe cuál es, como dicen, su talón de Aquiles. ¿Dónde puedes caer tú? ¿Dónde tropiezas? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que se te hace suculento todavía? Yo en lo personal, yo tuve que huir. Patitas, ¿para qué las quiero? Renuncio, bye, ahí se ven. Y aunque era difícil porque no tenía otro trabajo, porque yo no hacía nada más que cantar en ese tiempo y ganaba muy bien, obviamente sabía hacer otras cosas, siempre estudié parte de belleza y siempre hice cosas en el cabello, trenzas y todas estas cosas que me iba bien. Soy pintora, también hacía murales, cuadros los vendía, pero la cantada era la que me dejaba. Entonces para mí el ingreso fuerte es el que tuve que renunciar. ¿Sí? Y era bien difícil volverme a levantar con las otras cosas que tenía que hacer y que no era lo mismo, o sea, no ganaba igual. Y fue muy difícil tener que dejar lo demás, lo que me daba mucho, y empezar a vivir con poquito. Yo decía, Señor, ¿por qué me tienes así? Que no eres el dueño del oro y la plata. O sea, utilizaba la palabra a mi conveniencia. Le exigía a Dios, pues no, que tú, que eres el dueño del oro y la plata, que somos reyes y sacerdotes, yo no veo mi castillo. Sí, yo no veo mi jet privado. y me ponía a pelearme con Dios, a exigirle. Y luego me decía, no, es que una hija de Dios, una princesa de Dios puede tener todo. Sí, pero sométase, obedezca. Pues nada más era junior espiritual, dame papi, dame. Pero nada de obediencia. Bien desobediente, bien mula. Entonces, ¿cómo yo me podía poner a exigir a mi padre si yo no estaba dando lo mismo? Yo no estaba dando obediencia, sujeción, orden. Amén. Una vida conforme Él quiere que yo viviera. Hermanos, el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos hace vivir en temores. Yo tenía mucho miedo, y ahora ¿cómo le voy a hacer? ¿Y ahora quién me va a mantener? El chapulín colorado. ¿Sí? Y en el mundo te ofrecían el chapulín colorado y te hablaban y mira, yo te puedo dar y así. Me quedaba pensando, ¿sabe algo? Es muy difícil cuando Dios te pide que renuncies a algo de lo cual tú ya estás acostumbrado. ¿A alguien le ha pasado? Tal vez una forma de vida. Tal vez tus finanzas ya no son iguales. Tal vez cuando te acercaste a Dios tuviste que renunciar a muchas cosas. La gente no te vio igual. Empezó a juzgarte, a criticarte. ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿A qué vas? Y empieza uno a sentirse hasta mal porque pues es que pues sí voy, ¿verdad? Y era lo que les decía en la prédica pasada, usted no tenga miedo, porque a veces, oye, vas a la iglesia, ay, de vez en cuando. No, diga sí voy, ¿verdad? No ande negando que va a la iglesia. Con orgullo dígalo, sí voy. Y usted no tiene que darle explicaciones a nadie. Usted va a la iglesia y punto. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien toma esa palabra hoy? Usted no tiene que darle explicaciones a nadie. Al único es a Dios. Amén. Porque nosotros hemos tomado una decisión. Porque aunque el mundo nos conoce de antes y nos conoce por el pasado que tuvimos, y por eso para ellos, cuando usted y yo entramos a la iglesia, se cae para ellos, ¿verdad? ¿No se cayó la iglesia cuando entraste? Así nos dicen. ¿Qué andas haciendo ahí, hombre? Así te dicen.
haciendo algo por mí, por mi vida. Amén. Hermanos, tenemos que ser valientes. No podemos vivir en cobardía, no podemos vivir bajo temor de que qué va a decir la gente porque usted está yendo a la iglesia. Es que ahí en mi casa me oyeron gritar y usted siga viniendo el domingo, usted siga viniendo el jueves, usted siga viniendo a la oración, usted siga viniendo al instituto, porque el que le va a traer el cambio es Dios. Amén. Me acuerdo cuando mi papá faltaba y le decía, oye papá, ¿por qué no viniste el domingo? No hombre, es que anoche me puse unas. Y luego, ¿por qué no viniste? No, porque es que, pues soy el papá de la pastora y pues van a saber, mira, ando crudo. ¿Qué tiene? Vente aquí. Y ahí venía todo así, desvelado, los ojos rojos. Y se ponía hasta el final. 2, 3 veces llegó aún con estado alcohólico. Y se quería salir, le decía, no te salgas papá, aquí quédate. Aquí quédate. Porque el que te va a cambiar es Jesucristo. Entonces, hermanos, imagínense si nosotros nos basamos en el temor. Si por el pecado de nosotros nos estamos apartando de Dios y decimos, no hombre, es que ayer pequé, se me hace que mañana no voy a la iglesia, ya venció el diablo en ti. Fue lo que quiso hacer. Si tú pecaste anoche, si tú pecaste ayer y tú no vienes porque te da culpa, pues el diablo ganó en tu vida. Tú tienes que venir a la fuente de vida, a la fuente inagotable que es Jesús, el que puede transformarte. Ahora, no te estoy diciendo, sí, pega todo lo que quieras y vente el domingo. No, porque hay un cambio. ¿Cuántos han sentido un cambio en su vida? ¿Cuántos, leve, aunque sea poquito? ¿Sí? Un poquito de cambio, pero sí lo has sentido. Sí sientes que Dios ha ido cambiando tu vida. Ese es el poder del Espíritu Santo. En todos es diferente. A lo mejor aquí hay gente que todavía fuma y hay gente que todavía miente. Es lo mismo. Uno es visible y el otro es invisible. A lo mejor hay gente que todavía se echa 2, 3 cervezas, pero también hay gente que ve pornografía. Aleluya, gloria a Dios. Uno es invisible y el otro es visible. Cada uno de nosotros sabe cuál es el área débil, cuál es el área que todavía papá tiene que tratar con nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero no le permita al diablo sentir temor. No le permita al diablo sentir que usted no es aceptado por Dios. Usted venga, que el que le va a cambiar es el Espíritu Santo. Pero si usted no viene por el qué dirán, porque ya pequé mucho, pues entonces ahí se va a quedar pecando cada vez más y más y más. ¿Sabe algo? Eso era una de las cosas que me pasaba. Empecé en el camino de Dios y de repente ya caía. Yo decía, no hombre, ¿para qué voy? Soy un hipócrita. La verdad, esas eran mis palabras. Soy un hipócrita, como para qué voy allá a la iglesia. Me siento mal, que ayer andaba y ahorita, aleluya. Y me sentía muy mal, la verdad. Muy mal. ¿Por qué? Porque yo decía, no, es que soy hipócrita delante del Señor. Hasta que un día me pasó algo muy, muy terrible. Muy terrible. Que yo un día llegué a la iglesia y le dije, no más, no quiero volver a tomar, Señor, yo no. Rompe toda maldición generacional. Esto no quiero que me vuelva a pasar en la vida. Y fue así como el Señor me ayudó. Fue así como Él me ayudó. Pero yo entiendo que debo de caminar con Él siempre. ¿Para qué? Para no perderme. Yo siempre, no sé si les he dado el ejemplo últimamente, pero yo me imagino, ¿cuántos las que tienen bebé de 2 años, 3 años? Cuando empiezan a caminar, ¿qué hace un bebé que gatea? Se para, ¿verdad? Da 3 pasitos y se cae. Pero cuando ya empieza, se siente bien firme, tú siempre lo traes de la mano y ahí va dando pasitos. Y ahí lo traes de la mano, ¿verdad? Y llega un momento en que ya va agarrando vuelo, hasta ya quiere correr, pero tú vas agarrándolo de la mano al bebé. ¿Y qué hace ese bebé? Le hace, te suelta, para que ya se quiere ir solo. Y se va al monillo, corre, y ¡zas! Se cae. Y va así, a ver, vente, y te quita otra vez y se vuelve a parar y va corriendo y ¡paz!
Se vuelve a caer y ahí vas tú, ay, pobrecito, te quita, porque él quiere seguir corriendo. Y va otra vez, nada más que ella cayó en un escalón. ¡Zas! Y toin, se pegó. Y ahora sí te da las manos, ¿verdad? Porque ya le dolió el golpe. Lo mismo pasa con nosotros. Usted y yo vamos de la mano de Dios, pero somos bien mulas y nos hacemos así de Dios, porque usted cree y yo que podemos solos. Y ahí va Dios, dice, a ver, ¿te caíste? No, espérame Dios, yo puedo sola. Y sigues caminando como si nada. Yo voy a hacer lo mío. Y te vuelves a caer. Y ahí va Dios, ¿qué te pasó, hija? No, espérame tantito, ahorita no, en esto no, Dios. Y sigues caminando y otra vez te vuelves a caer. No, espérame. Y ahí va Dios y siempre te estuvo observando, ¿sí? Hasta que te caíste 2, 3 escalones. Ahora sí, Señor, me caí. Ándele. Porque usted quiso caminar sola. Porque usted quiso caminar solo. ¿Alguien nos está hablando, Dios? Pero Dios siempre estuvo ahí observando todo lo que quisimos hacer sin su mano, sin su guianza. Y empezamos a caminar en temores. Y ahora te da miedo acercarte a la iglesia porque no te vaya a pasar algo malo. Esa es una mentirota del diablo. A usted no le va a pasar nada malo por venir a la iglesia. A usted le van a pasar cosas maravillosas. ¿Sí? Hay situaciones que no podemos entender. Cuando a mí se me perdió mi perrita, yo no lo podía entender. Yo le decía, Señor, ya la buscamos en una parte, en otra, en otra, en otra, en otra. Dios, ¿qué hacemos? Señor, estamos clamando para que aparezca muñequita. Y estuvimos buscándola por meses y por meses y por meses. Y no podíamos dormir, al menos en mi caso, yo no podía dormir. Me salía en las noches con mi familia, agarraba a Libri, al pastor, vámonos otra vez. Ay, sí, por favor, vamos aquí al 17, a donde sea, vamos a ver por dónde la vemos. Y ahí andábamos, muñeca, 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 y la publicábamos y no aparecía. Y llegó un momento en que yo me puse muy triste y le dije, ¿por qué, Dios? Yo sé que tú nos escuchas. Y me dijo, tú sabes que yo sé todas las cosas. Y le dije, sí. Dice, tú sabes que yo sé dónde está. Le dije, sí. Lo único que te pido es que esté en un lugar donde le estén cuidando bien, donde le den el mismo amor que le dábamos, donde le den el mismo cariño que le damos. Y hay cosas, Isela, que a veces no comprendemos, pero ten paz en el Señor. Ten paz en el Señor, que Él sabe todas las cosas. Él sabe dónde está Moca, ¿sí? No tengas temor. Entrégasela a Dios en el nombre de Jesús, y que eso no te robe el gozo, porque no debes de dudar del poder de Dios, ¿sí? No debes de dudar ni un momento, porque somos probados. A ver si en verdad estamos confiando en Dios. Así que tú confías en Dios ciegamente. Amén. Lo mismo decía la hermana Angélica, la hermana María Angélica, que el doctor acaba de partir a la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas a los hijos de Dios? ¿Verdad? Y en lo que platicábamos con ella le decíamos, Eclesiastés 3, hay un tiempo para todo. Hay un día para nacer, pero también hay un día para morir. Ni el diablo ni la muerte se pueden señorear de nosotros. ¿Alguien dice amén? No es como que la muerte va a llegar a nuestras vidas y nos va a llevar. Eso no, eso era antes, cuando no estábamos en Cristo. Hoy en día usted y yo sabemos que nuestra vida, nuestra alma y nuestro cuerpo tiene un dueño, ¿verdad que sí? Y que vamos a ser llamados el día que el Señor lo diga. Así pudiéramos estar mucho tiempo, en meses, en el hospital y ser levantados, o de igual manera llegar al hospital y pasar un día, 2 y ser llevados a la presencia del Señor. Dice Job, porque Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito.
¿Sí? Entonces, lo mismo hacíamos cuando papá estaba en el hospital, estuvo 15 días, mamá ya estaba con él todo el tiempo. Y cuando íbamos a verlo, mi papá ya estaba con respirador artificial, con muerte cerebral. Y aún así íbamos y entonábamos cantos, levantábamos su mano y ahí estábamos alabando a Dios. Y yo veía cómo le salían las lagrimitas aquí de sus ojos, él con sus ojos cerrados. Y orábamos, ¿verdad, mamá? Decíamos: Señor, si es tu voluntad, levántalo. Levántalo, mira, él va a volver a la iglesia, va a volver a ser ujier, va a estar ahí. Y esa era nuestra esperanza, que papá se levantara después de esos 15 días de estar ahí con muerte cerebral. Porque creemos en un Dios de milagros. Creemos que si Dios le placía, Dios lo iba a levantar. Amén. Porque Dios tiene el poder. Pero pasaron los 15 días y un día, el día del aniversario, el mero día del aniversario, estaba yo tocando aquí la batería, estaba de aquel lado del altar. Todo esto estaba de aquel lado. Y mi papá siempre entraba por aquí y entraba por esa puerta. Y estaba yo tocando la batería de aquel lado, en aquella ventana. El día fue en ¿qué? 15. El día 15 de abril, yo tocando y lo veo que viene. Siempre llegaba así corriendo porque se le hacía tarde con su Biblia aquí. Lo veo corriendo con una guayabera blanca y un pantalón beige corriendo. Y le hago así yo de que otra vez llegando tarde y me río y sigo tocando. Viene, se pone en la puerta, me sonríe, me hace así. Y yo, ay, sí llegó al aniversario. Y seguía tocando y dije: ah, caray, mi papá está internado. O sea, me asusté. Me asusté, dije: no, mi papá está internado en el hospital. Vuelvo a voltear y mi papá ya no estaba. Lo vi en visión. Lo vi en visión. Esa noche, esa madrugada murió mi papá. Es como si se hubiera esperado que tuviéramos el aniversario. Se vino a despedir de mí y partió. Amén. Entonces fue algo impresionante porque, pues, ¿quién quiere decirle adiós a su papá? Nadie. ¿Verdad? ¿Quién quiere decirle adiós a su esposo? Nadie. Y orábamos con tanto fervor, con tanta fe de que Dios lo iba a levantar. Pero cuando él partió a la presencia del Señor, dijimos: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Sí? Obviamente hay un dolor por la separación, porque te duele ya no tener a la persona que amas, que ya no la vas a volver a ver. ¿Sí? Duele, pero descansas en el Señor, en su perfecta voluntad. Amén. En que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, y lo puedes entender y puedes descansar en Él, que sea cual sea su voluntad, usted no tiene temor. Amén. Porque Dios nos enseña a vivir así, vivir en una esperanza de que un día volveremos a estar juntos, ¿verdad? Eternamente en el reino de los cielos. Pero no podemos vivir con temor, hermanos. No podemos vivir con un temor de que usted tiene a alguien en el hospital y qué va a pasar, y que si va a morir, y que, ay, muchas gracias, y que si le va a pasar esto, si le va a pasar lo otro. Eso es dudar. A Dios le plació llevarse al doctor Salomé a su presencia. Él sabe por qué. Él no le iba a permitir tal vez estar batallando él con sus quemaduras, batallando con la situación como él había quedado. ¿Sí? Dios es sabio. Dios es sabio. Y tenemos que aprender a caminar en su voluntad, hermanos. Tenemos que aprender a aprender a caminar en lo que Él dice. Dice que el pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí sabe eso? Por cuanto todos pecaron por el pecado original. ¿Sí? Pero cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, ¿qué sucedió? Hubo una reconciliación con el Padre. ¿A través de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el que reconcilió al mundo con el Padre. San Juan 14:6 dice: porque Jesús es el camino,
es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Solamente Jesucristo nos acercó al Padre, solamente Jesucristo nos redimió, solamente Jesucristo nos dio entrada en el reino de los cielos y nos justificó delante del Padre. Por Él es que tenemos acceso hoy al reino de los cielos a través de la fe en Jesucristo. Nos reconcilió con Dios, amén. Entonces, una persona que ha sido reconciliada con el Padre, ¿usted cree que tiene que vivir en temor? No. ¿Cuántos aquí tienen ganas de hacer un proyecto? Levante su mano. ¿Y qué lo está deteniendo? Tenemos que orar para pedir el tiempo que Dios nos diga, ese es el tiempo. Y cuando nosotros oramos así, empezamos a ver las finanzas que van a empezar a venir para que tú levantes ese negocio. Dios prospera todo, Dios te provee todo, pero ora que sea la voluntad de Dios. Cuando tú vayas a poner un negocio y vayas a establecer un negocio y vayas a levantar un negocio, ora así: Señor, te pido que sea tu tiempo perfecto. No voy a tener temor. Tú me has dicho que yo voy a ser prosperado, pero no quiero levantar nada si tu presencia no va conmigo. No quiero hacer nada si tú no estás de acuerdo con esto. Quiero que esto sea consagrado para ti, para que todo lo que yo vaya a emprender, tú lo prosperes, porque dice tu palabra que todo lo que mis manos toquen, eso será prosperado. Amén. Entonces tenemos que saber orar, hermanos, y no tener temor de atrevernos a hacer algo. ¿Cuántos quieren empezar a construir su casa o meterle detalles a su casa? Levante su mano. ¿Y qué nos detiene? ¿El dinero? ¿Qué más? Nada más, porque las ganas están. Ahora, ¿ya ayunó por eso? Apúntele. ¿Ya oró? ¿Ya lo puso delante de Dios? ¿Ya lo escribió? ¿Qué dice Habacuc capítulo 2? Escribe tu visión en tablas. Obviamente usted ya no va a agarrar como los picapiedra, ¿verdad? No se va a poner a escribir en tablas, en piedra. Usted va a agarrar una libreta o va a agarrar su celular, porque ya estamos en la época de la tecnología. Usted va a agarrar su cel, ¿verdad? Su iPad, y va a escribir su visión. La va a bajar de aquí, la va a poner al corazón y la va a escribir. ¿Alguien dice amén? Proféticamente le va a poner fecha, ¿verdad que sí? Eso hace el Señor. Eso nos dice el Señor, que planeemos todas las cosas, que le creamos a Él, pero no tenga temor. Dé el paso. Cuando me fui a la India, cuando me invitaron a la India, fue en Oaxaca. Yo fui a un congreso de jóvenes, iba conquistando fronteras, un grupo de adoradores. Era un congreso para jóvenes en la playa, habían de campamento. Y los de mi iglesia, ahí con mi pastor, nos llevaron. Un hermano les pagó a todos los jóvenes que nos fuéramos en ese camión. Y nos fuimos para allá. Y llegamos allá y estaba una predicadora. Bueno, estaba pues el escenario grandísimo de donde eran los de Conquistando y unos predicadores. Uno creo que ya partió con el Señor, un predicador de los que estaban ahí, no recuerdo bien su nombre. Y de repente en la noche, cuando estaban ya para irnos a dormir, sube una predicadora y se llamaba Ruth Martínez y empieza a decir: en esta noche vamos a escoger un país para estar orando por ellos, para que Dios traiga paz a esos países. El país que Dios ponga en tu corazón, por ese vas a estar orando toda la madrugada, el tiempo que tú puedas. Y así ella empieza a compartir: yo soy misionera, yo voy a la India cada año, ese es mi ministerio, llevar misioneros, irnos a predicar allá, a la Ventana 1040, la zona más peligrosa del evangelismo allá, porque no vamos ni a Calcuta ni a Nueva Delhi, vamos a Mumbai. Entonces estaba contando yo: la India.
Era mi sueño de toda la vida. Yo desde los 14 años, yo quería ser Hare Krishna, así. Y traía aquí los bindis y andaba así, y con los cánticos y con cosas así, ¿no? Y a mí me gustaban todas esas ondas. Y yo siempre decía que yo un día iba a ir a la India porque yo quería ser Hare Krishna. Entonces yo decía, qué padre la India, y la veía acá con su sari, su ropa así bien bonita, ¿verdad? Ella era americana, pero ella tenía su ministerio junto con su esposo. Entonces yo empiezo a decir, no, pues yo voy a orar por la India porque ese es el país que yo quisiera un día conocer, ¿verdad? Cuando se baja ella de predicar y todo, se viene caminando, pasa esa noche y luego en la mañana vuelve a predicar ella porque era de las misiones, se baja y nos íbamos a comer y se me acerca, viene caminando y yo así como viendo, ay, ¿a dónde viene? Y veía que seguía caminando viéndome a mí, yo, ay, qué miedo, ¿a quién está viendo? Y estaba mi líder de jóvenes con los demás que estábamos ahí. Y veo, le digo, oye, como que me está viendo a mí, me dice, sí, te está viendo a ti. Y yo, ay, qué miedo. Y venía así caminando hacia mí y aquella mujer es imponente. Y de repente nada más veo que me toca el hombro y me dice, mujer poderosa de Dios, tú te vas conmigo a la India. Y yo, para atrás, ahí voy al piso. Yo no lo podía creer lo que me estaba pasando. Empezó a orar por mí, empezó a profetizarme, me dijo, dame tus datos. Y yo, emocionadísima. Oigan, pasaron 2 años. Y yo, ok. Y yo dije, no, pero ya se olvidaron de mí, ¿verdad? Esto ya no se hizo. Fue una emoción. Solamente un día me dijo, me escribió, mujer poderosa de Dios, ¿estás lista? Nos vamos. Y yo, ¿qué? ¿Ya? Sí, nos vamos. ¿Y qué necesito? Dinero. Ok. ¿Y como de cuánto estamos hablando, verdad? Me manda un listón de lo que tenía que hacer. Tenía que estudiar sobre el país, tenía que conocer su cultura, tenía que saber las cosas a las que me arriesgaba, tenía que ponerme unas vacunas, tenía que sacar un pasaporte especial para entrar a la India, 1000 cosas. Yo no tenía visa americana, tuve que irme por otro lado, no con ellos, o sea, eso también fue otra cosa que me pasó, ¿verdad? Yo me tuve que ir a México, a Monterrey, de Monterrey volar a México, de México volé a Barajas, España, de España viajé a Londres y de Londres me fui a Mumbai, India, y de Mumbai me fui a Visakhapatnam, la ciudad donde viví. Imagínense, nunca estar yo sola viajando en aviones, cruzar todo, porque es a la mitad del mundo, exactamente, a la mitad del mundo, viajas por todo el océano, ¿verdad? Y entonces, hermanos, cuando me dice la cifra, yo dije, no puede ser. A lo mejor no era mucho, pero para mí sí era mucho, muchísimo dinero. Estando sin trabajo, casi recién convertida, ¿cómo le iba a hacer? Endeudadísima, porque me había quedado muy endeudada. Y un día me habla por teléfono y me dice, ¿estás lista, mujer poderosa de Dios? Le dije, no estoy lista, no voy a ir, cancéleme. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. ¿Y saben qué hizo? Se puso a cantar. Me dijo, espérame tantito. Señor mi Dios, y yo así como yo estaba esperando otra cosa, que no, mira, le vamos a hacer así. No, ahí está, cante y cante. Termina el canto y yo dije, ok, ya terminó. Otro canto. Fueron como 4 cantos, hermanos. Y yo así esperando a ver qué me decía. Sí, y entonces Dios hace cosas que uno no se puede explicar. Dios estaba ministrándome y yo no me daba cuenta. ¿Alguien dice amén? Porque mi mente tenía miedo. Mi mente decía, no puedo. Mi mente decía, es imposible. Y el Espíritu Santo me ministraba y en lo que yo pensaba, ya se acaba la canción, ya me lo termina, ¿verdad? Y ella seguía ministrándome en el Espíritu.
Y yo me quedo así como que termina y yo, ok. Y me dice, tú da el paso, que Dios te da el peso. Y yo, ok, plin, me cuelga. Ok. Y luego me quedé peor. Me puse a llorar, me puse descontrolada. ¿Qué es esto? Se está burlando de mí. O sea, 1000 cosas me pasaron por la mente. Y el Señor solamente me dijo, confía en mí. Cuando yo llamo, yo pago. Yo estaba tan preocupada. Fui y le dije al pastor, pastor, fíjese, yo necesito que ore por mí. ¿Se acuerda del viaje? Bueno, pues allá me profetizaron que iba a ir a la India, pero ya no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? Vente, tú platícales a la iglesia lo que vas a hacer. Mira que ahorita y al final oramos por ti. Y tú preséntales qué es lo que vas a ir a hacer, qué es lo que Dios te mandó a hacer. Y haz un video, ¿verdad? Bueno, ahí voy. Ya iba yo, subo, les presento un video, unas proyecciones, bien contenta. Dios me dijo, y voy a ir a la India, y así, y asá, y asá, y asá. Termino. El pastor levantó una ofrenda, se da una ofrenda. Una ofrenda simbólica, se da la ofrenda, ok. Oigan, se termina el servicio, se me acerca un señor bien grandote, ¿verdad? Yo no lo había visto mucho a él ahí en la iglesia de mi pastor. Se me acerca un señor y me dice, a ver, ven para acá. Pero así enojado yo, ¿qué pasó? A ver, ven, ¿a qué vas a la India? Me empezó a regañar. Y yo, no, pues es que pues voy a ir a compartir el evangelio. Pero habiendo tanto aquí en México, ¿por qué te quieres ir hasta la India? Le dije, a ver, es que usted no conoce mi ministerio. Yo, a pesar de que vengo aquí a la iglesia, yo tengo un ministerio allá afuera en las calles. Tengo un ministerio llamado Comeback Regresa. Le predico a los jóvenes que están en adicciones. Les predico a los metaleros, a los rockeros, a los hippies, a los rastafari. Les predico a todos los skate, a todos los que están ahí, a los que a veces no quieren entrar a las iglesias. A esos yo les predico. Ahí están conmigo y tengo alrededor de 50 jóvenes. Y hacemos evangelismo en las calles, hacemos conciertos de alcance, así y así. He viajado por casi toda la República a ministrar con la banda de rock que tenemos. No estoy aquí sin hacer nada. Mi ministerio no nada más es porque yo quiero ir allá, no es una chiflazón, es un anhelo de Dios. Me dijo, está bien, ¿cuál es tu tarjeta? Me dio todo el dinero. Me dijo, ¿cuántos de los aviones? Le dije, pues son 5 de ida y de regreso. Mañana tienes 40,000 pesos en tu cuenta. Pero no tuve miedo de pararme ahí y decir qué era lo que quería hacer. Lo profeticé. Empecé a ver mi visión. Y yo quiero animarte a ti que no tengas miedo, que le creas a Dios. Dios no se olvida de tus sueños. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá la petición de tu corazón. ¿Quién iba a confiar en una roquerilla que iba con sus skinnies, sus cadenas, con sus trenzas? Ahí iba como, pues no era tan joven, ¿verdad? Pero estaba dentro de los jóvenes. Pero tenía un sueño. Yo quería predicar el evangelio. Y Dios me llevó allá. Y pude predicar el evangelio allá. ¿Sí? Dios puede cumplir tus sueños. Enfrenta tus temores. ¿A qué le tienes miedo? Es que no tengo. Es que quiero tener mi casa. Enfrenta tu temor. Da el paso. Es que quiero tener esto. Enfrenta tu temor. Da el paso. Confía en el Señor. ¿Quién va al frente de ti? Dice la palabra de Dios que Él es Jehová Nisi. Él es tu bandera y Él es tu estandarte. No puedes vivir con temores. No puedes vivir tú con eso de que ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para pagar? Dios está por ti y Dios te va a proveer. Pero si tú y yo estamos viviendo bajo temores y bajo cosas que no convienen, no vamos a ver posibles estas cosas.
Ahora, para poderlo ver posible, reconcíliate con Dios. Es importante. No tengas miedo a acercarte más a Dios. No tengas miedo de adentrarte y tener un ministerio. A la gente le dan miedo los ministerios. Porque nombre, entre más me acerco a Dios, más cosas me pasan. No, entre más te acercas a Dios, más bendición viene. Porque tú no trabajas para cualquier jefe. Tú trabajas, ahora sí que para el mero Señor de los cielos. Para Él trabajas. Para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios puede conceder ese anhelo de tu corazón, pero que nunca se quite de tu mente el agradar a Dios en todo lo que tú haces. Atrévete a dar el paso de fe, ponte de pie. Dios tiene muchas formas de suplirnos nuestras necesidades. Te cuento en otra ocasión. Me invitaron a un viaje a Nicaragua. Era un congreso de pastoras. Yo era la más pequeña de todas. Y yo decía, ¿a mí por qué me andan hablando? ¿Yo quién soy, verdad? Hablaban pastoras de todos lados. Había de todos los lugares. Y yo decía, ¿yo quién soy para ir ahí con pastoras de renombre? Me invitaron y yo decía, yo no voy a ir. Y ya igual me pasó, ¿cuánto es el dinero? ¿Cuánto era lo que iba a necesitar? Yo dije, no puede ser. Pero dije, le voy a creer a Dios. Ahora fue diferente, quiero contarte esto como testimonio, fue diferente. El Señor me dijo, ¿quieres ir? Le dije, sí, Señor, yo quiero ir. ¿Qué tienes en tus manos? Nada. No, sí tienes en tus manos. ¿Qué sabes hacer? Pulseritas. En ese tiempo me había dedicado a ser artesana porque no tenía trabajo. Había renunciado a los bares, a los antros, y no tenía yo otro trabajo, otro ingreso, y me puse a hacer pulseritas y collares y me ponía a hacer trenzas en la calle y les ponía hilos y cuentitas y todas esas cosas. Estaba en el libro 17, ahí nos dejaban ponernos. Me dijo, ponte a hacer pulseras todas las que puedas. Y yo, ok. Dijo, ¿de ahí vas a vender? Y yo, me sorprendió porque fue una forma diferente, ¿sabes? Ahora no fue, te voy a depositar 40,000 pesos. Ahora dijo, vas a trabajar. Hermanos, con pulseritas me fui a Nicaragua. Dios me suplió, vendí todo, de verdad que hasta se me acababa y me decía, no tienes más. Y yo, no tengo más. Y yo, ¿cómo no tengo más cuentas? ¿Sí? Y empecé a hacer y a trabajar muchas cosas. Agarré fieltro, la tela de esas que usan en Navidad, y le puse guata y hice monitos. Y los cosía a mano y les ponía en un llavero y hacía llaveros y vendía llaveros, hermanos. Luego agarré piedras, pinté piedras y vendí piedras. Alguien dice amén. Dios me dijo, ¿qué tienes en tus manos? Y con lo que me dio y con el fruto de mis manos me pude ir a Nicaragua. ¿Sabe algo? Es sorprendente cómo Dios nos habla, ¿sí? Es diferente, a lo mejor va a decir, ay, pero es que a mí, pastora, de aquí a que alguien me deposite 40,000 pesos, va a ser diferente. Dios te va a mover y te va a decir, te va a dar instrucciones, así le vas a hacer. O va a mover corazones. Pero de que Dios suple, ¿sí? Por eso no te puedes limitar a nada, no puedes detenerte. Puedes tener lo que Dios te dijo que ibas a tener, pero tienes que dar el paso de fe. Bendito Dios y buen Padre. En este momento oro por mis hermanos y hermanas que están aquí. Que eches fuera el temor, Señor. Quita todo espíritu de temor. Quita todo espíritu de no puedo. Quita todo espíritu de límite en sus finanzas en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, que tú puedes activar su fe en esta hora, Señor. Que todos sus sueños, sus anhelos que ellos tienen pueden ser cumplidos, Señor. Pueden obtener su casa, pueden obtener su coche, pueden obtener ese trabajo, esa empresa que tanto anhelan en el nombre de Cristo Jesús. Hay una atmósfera en este lugar. El Señor está abriendo las puertas de los cielos. Dice la palabra de Dios que se abren las ventanas de los cielos y derrama
sus bendiciones. Toma su bendición en el nombre de Jesús. Proféticamente alza tu mano y dile: yo la tomo en el nombre de Jesús. Yo tomo tu bendición porque hay ventanas abiertas. Yo tomo tu bendición en el nombre de Cristo. El Señor está soltando esa bendición, y en esa atmósfera espiritual recibe la gloria de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos, dile: Señor, yo recibo por fe lo que tú me dijiste que iba a tener. Yo recibo, Señor, echo fuera el temor. Yo lo enfrento en el nombre de Jesús, porque el temor no puede limitarme. El temor no puede robarme lo que tú has dicho que yo iba a tener, que íbamos a ser reyes y sacerdotes, que íbamos a vivir de una manera buena, de una manera abundante, que íbamos a tener aún para repartir, y lo estamos creyendo en el nombre de Jesucristo. Se rompe toda fortaleza del diablo, toda negatividad de tu mente, toda negatividad de tu corazón. Dice la palabra de Dios que tu boca tiene poder, y nosotros hoy declaramos y decimos las cosas que no son como si ya fuesen. Nosotros oramos por familias levantadas, oramos por matrimonios que Dios trae solución a sus problemas. Oramos por los hijos que se fueron, que regresan en el nombre de Jesús. Oramos por las almas de todos aquellos familiares que no han querido rendirse a los pies de Cristo. Oramos que ellos vienen en el nombre del Señor Jesús. Oro por los negocios. Dile: Señor, yo creo que mis manos tú las santificas hoy, que mis manos son vastas, que mis manos, Señor, van a tener aún para repartir. En el nombre del Señor Jesucristo seré tan próspero, Señor, que voy a bendecir, Señor, a todos los que me rodean, porque yo creo, Señor, lo que me estás diciendo. Yo doy el paso, tú pones el piso. Yo doy el paso, tú das el peso. En el nombre de Jesús, de un paso al frente, dígale: yo lo creo, y por fe doy ese paso. En el nombre de Jesús, por fe doy ese paso para mi casa. Por fe doy ese paso para mi coche. Por fe doy ese paso para que mi familia sea restaurada. Por fe doy ese paso para que tú, Señor, traigas esa sanidad de aquel diagnóstico que dieron sobre mí. Yo lo rechazo en el nombre del Señor Jesucristo. Rechazo ese diagnóstico. Yo creo en la palabra de Dios que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53. Creo, Señor, lo que tú has dicho, Señor. Yo confío y no temo. Yo confío y no tendré temor. Yo confío y no temo. Dígaselo: yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor, y no temo. De Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Sus promesas tienen el poder. Amén. Para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios. Aleluya. Tienes que pelear. Echa fuera el temor. Echa fuera el temor en el nombre de Jesús. Echa fuera el temor. El temor no te sirve. Echa fuera el temor en el nombre de Jesús. Ya no dudes más, lo lograrás. Santo Dios. Aleluya. Solo espera. Espera el tiempo de Dios. Sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios. Dice la palabra que para el que puede creer todo le es posible. Que para el que puede creer todo le es posible. Padre, te damos gracias, Señor, porque has activado nuestra fe y has echado fuera el temor. Has echado fuera el temor en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén, amén. ¿Cuántos le han creído a Dios hoy? Aleluya. Dele un aplauso al Señor, porque hecho está. Dice la palabra de Dios que llamemos las cosas que no son como si ya fuesen. Amén. Tome su lugar, amada iglesia.